tal, iglesia? Les damos la bienvenida, como siempre, a este que es el canal de la iglesia Emanuel. Dios con nosotros. Les damos gracias, como siempre, por tomarse un poco de su tiempo y pues abrir sus dispositivos para meditar juntos en la palabra de Dios. Les damos, como siempre, la bienvenida a todos en general, a los de casa y también, por supuesto, a los que pertenecen a otras iglesias, o incluso si hay alguien que no pertenezca a ninguna iglesia cristiana, también le damos la bienvenida. Le rogamos a Dios, como siempre, que abra el corazón de todos ustedes, al corazón de cada uno de ustedes, que les dé palabra, que les dé ánimo, que les dé una palabra que pueda estimular su fe y puedan seguir adelante en su crecimiento espiritual. El día de hoy le hemos titulado a nuestro devocional el libro de las memorias. Vamos a leer el libro de Malaquías en su capítulo 3, verso 16, que dice lo siguiente: Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en darle honor a su nombre. Amén. Lo vuelvo a repetir. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó lo que dijeron. En presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en darle honra y honor a su nombre. Amén. Eso es lo que dice el pasaje de Malaquías en su capítulo 3, verso 16. Y bueno, hermanos, para ser franco, en muchos años que llevo de estar en el camino de Dios, jamás había prestado atención a un pasaje como este. Hace ya algunas semanas atrás prediqué de un tema al que le titulé La legalidad de Dios. Y en esta predicación vimos diferentes pasajes en los que se repite constantemente una frase. La frase es la siguiente: y Dios se acordó. Y otra constante que sigue en los pasajes que tratamos en esa predicación es que Dios se acuerda de quienes hacen algo para glorificarle, algo en favor de su reino, algo en favor de su iglesia, algo incluso, hermanos, para ayudar a algún siervo de Dios en medio de una situación difícil. Y cuando Dios se acuerda, hermanos, siempre es para bendecirle, decía yo a la iglesia en aquella ocasión. Quisiera que leyéramos, hermanos, también el capítulo 6 del libro de Esther. Dice así: aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Y fue hallado escrito que Mardoqueo había informado acerca de Bigtán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral, de que ellos habían procurado echar mano del rey Asuero. Y el rey preguntó: ¿qué honor o qué distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Y respondieron los siervos del rey que le servían: nada se ha hecho por él. Hermanos, este fue uno de los pasajes en los que me centré en aquella predicación, y le comentaba yo a la iglesia que muchas veces, como seguramente ya lo saben algunos de ustedes, algunos personajes bíblicos en algunas ocasiones son figura de Dios, figura de Cristo. Y pues, ¿a qué me refiero con esto para los que no saben? Bueno, pues me refiero a que en algunos pasajes algunos personajes proyectan el carácter de Dios. Esto quiere decir que Dios mismo permite que proyecten su propio comportamiento ante algunas circunstancias. Y esto fue lo que sucedió, hermanos, con el rey del libro de Esther, este pasaje que acabamos de leer, que tuvo en su corazón revisar el libro de las memorias
y encontró que Mardoqueo había dado un informe que le salvó la vida al rey. Y debido a esto, el rey quería honrarle. Si ustedes se dan cuenta, eso que hizo este rey fue justamente lo mismo que hace Dios en el pasaje inicial que leíamos, en el libro de Malaquías. Dios escribe en un libro al que le llama justamente el libro de las memorias, donde Dios anota el nombre de quienes le temen y siempre tienen en su corazón honrarle. Y no solo tienen en su corazón esto, sino que de verdad ponen en práctica el honrar a Dios. Es decir, hacen cosas que le glorifican y le honran. Amén. Vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes en su capítulo 4, verso 8 en adelante. Amén. Lea usted el pasaje en su casa. Pero en ese pasaje, hermanos, Dios hizo memoria del servicio que le hizo una viuda en Sunem. Y no solamente la bendijo, sino que le concedió también el deseo de su corazón. Les pido que lean ese pasaje más detenidamente en sus casas. Vamos a leer también Segunda de Reyes en su capítulo 4, verso 1 en adelante. También lo leen, por favor, en sus casas. Y ese pasaje, hermanos, habla precisamente de una viuda que cosecha las bendiciones obtenidas por el servicio de su marido para Dios. Y Dios la respalda, hermanos, en un momento de gran necesidad que tenía aquella mujer. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 24. También les voy a pedir que lo lean detenidamente en sus casas, porque en este pasaje, hermanos, Dios respalda la obediencia y el servicio que le hace una mujer al profeta Elías. Hermanos, y todo lo anterior es confirmado en Mateo capítulo 10, verso 42, donde el Señor mismo dice que no quedará sin recompensa ni siquiera un vaso de agua que se le dé a alguien necesitado en su nombre. Amén. Muchas veces, hermanos, cuando servimos y a veces no vemos resultados positivos, tendemos a pensar que lo que hacemos para Dios no vale la pena, no da resultados, y muchas veces en lugar de que nos vaya mejor, hasta peor nos va. Y pensamos muchas veces en dejar de servir a Dios. Escucha bien esto: Dios jamás se olvida de aquellos que le sirven con un corazón íntegro y sincero. Hay que mencionar esto y dejarlo claro. Quienes sirven de corazón sincero e íntegro siempre están en la mente y el corazón de Dios para recibir misericordia de Él. Amén. Así como Asuero, el rey de la historia de Esther, se acordó de Mardoqueo, así Dios se acuerda de cada uno de sus servidores y siempre está dispuesto a escuchar sus oraciones. Hermanos, si tú te comprometes con Dios, Él se compromete contigo. En resumen, esto es lo que queremos enseñar con este devocional. Nada de lo que hagas para Dios es en vano. Dios siempre tiene buena memoria y pues para muestra, hermanos, el famoso libro de las memorias, donde están anotados los nombres de aquellos que desean honrar a Dios y lo hacen. Amén. Hermanos, esperamos que este devocional haya sido de tu agrado, pero sobre todo que Dios haya hablado a tu corazón, que te haya dado una palabra de ánimo, una palabra de aliento, un mensaje de enseñanza, ¿verdad? También. Y les pedimos que si les ha gustado lo puedan compartir a través de sus redes sociales, con sus familiares, con sus amigos, y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.